damos, cuál es la forma correcta, qué dice tu palabra. Enséñanos, Señor, y habla directo a nuestro corazón. Seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Yo te pido que uses, Señor, mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando normalmente el libro de Segunda de Samuel, pero me gustaría hablar hoy día este tema que es acerca de los diezmos y las ofrendas y tener una perspectiva bíblica. Mi deseo es enseñar respecto a qué dice la Biblia antes de la ley, qué dice la Biblia en la ley acerca de los diezmos y las ofrendas en el antiguo pacto y qué dice en el nuevo pacto. Hoy encontramos dos extremos en las diferentes iglesias. Hay iglesias que hablan que si tú vienes a su iglesia o estás congregando, te van a dar un código, un número en el cual tú tienes que diezmar, presentar tu boleta de pago y conforme a tu boleta de pago tienes que dar tu décima parte. Y si no das tu décima parte, bueno, te voy a estar llamando o hay alguien encargado que te va a decir que por alguna razón se te olvidó o no diste. Y esos extremos hoy día han llevado a iglesias que tienen miembros cobre, miembros platino, miembros oro, no sé, ¿no? Y ponen una lista en un mural a veces, quiénes han dado, quiénes no han dado, quiénes faltan o no faltan. Tienen una política diferente a lo que nosotros tenemos en Calvary Chapel. Por eso el pastor Chuck decía, si vamos a hacer una iglesia como las demás otras iglesias, no tendría razón crear o fundar una iglesia diferente. Mejor nos unimos a la iglesia que ya existe, a la iglesia del frente, y llegamos a hacer una iglesia. Porque Calvary Chapel es diferente en esta forma. Ahora, el otro extremo que nosotros encontramos hoy es de iglesias de fe y prosperidad, donde si tú das, tienes que dar y recontradar para que Dios te bendiga más. Y al punto de que usan una lógica que dicen que si tú quieres sembrar o que diga cosechar demasiado, ¿qué tienes que hacer? Sembrar mucho. Cuanto más siembras, más cosechas. Pero tienes que sembrar bien. Y usan una lógica que te la voy a decir. Si tú quieres cosechar papas, ¿qué tienes que sembrar? Papas. No puedes cosechar papas si siembras camotes. Entonces dicen, sí, es obvio, pero te lo vamos a poner así. Si tú quieres cosechar dólares, ¿qué tienes que sembrar? Dólares. Si tú quieres cosechar laptops, ¿qué tienes que sembrar? Laptops. Si tú quieres cosechar autos, ¿qué tienes que sembrar? Autos. Si quieres cosechar casas, ¿qué tienes que sembrar? Casas. Así que hoy, hermano, hacemos la campaña de la siembra y la cosecha. Usted dice, se rasgan las vestiduras ahorita. Esos extremos han llevado a que un grupo, un sector de la iglesia se ponga resistente al dar, al estilo, a la manera que Dios dice, al dar un diezmo, al dar una ofrenda. Se ha cuestionado a nivel nacional por los problemas que existieron el año pasado de iglesias que están abusando sobre este tema. Pero, ¿deja de ser bíblico? No. Cuando abusan, cuando hay una mala interpretación, mal uso, una mala doctrina, sí, tenemos que corregir y ver qué dice la palabra de Dios. Por esto vamos a ir viendo, y a manera de introducción, Pablo nos va a dar una ayuda. Dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a quien, hermanos, a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y si este 2020 tú quieres ser prosperado, lamentablemente no tengo una palabra profética para ti que te va a decir, gánate la tinca, vas a ganarte la tinca, te vas a ganar la lotería o te vas a encontrar un montón de miles de dólares en la calle. ¿Sabes cuál sería la palabra profética? Trabaja y ahorra. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres tener dinero? Lo primero que tienes que hacer es trabajar, ahorrar. No te prestes del banco de forma desordenada, no seas fiador. El libro de Proverbios, toda la palabra está enseñándonos cómo debemos manejar el dinero. Si te prestas del banco, créeme, tú vas a ser, diríamos como
parte de esa deuda vas a pertenecer a este sistema financiero, y a veces muchos han fracasado en estos préstamos. La palabra está llena de consejos para que nosotros podamos tener dinero. Pero Pablo, siendo un apóstol, trabajó. Y no trabajó simplemente para decir, mira, yo tengo mucho dinero, trabajó para dar a los necesitados. Y yo estoy agradecido al Señor por la iglesia, por cada uno de ustedes que han sido parte de estos proyectos sociales que hemos tenido por Navidad, estos 3 proyectos, que es Guiñaspa y Mefiboset o Lucas, que ustedes han sido parte dando a los más necesitados, y ha sido una alegría, y hemos encontrado este principio: hay más dicha en dar que en recibir. Esto es tan importante que podamos recordarlo para todo lo que viene ahora en este tema. Me gustaría compartir 3 puntos que son importantes. Primero, los diezmos y las ofrendas antes del antiguo pacto, los diezmos y las ofrendas en el antiguo pacto y los diezmos y las ofrendas en el nuevo pacto. Hay que entender y diferenciar. Diezmos se refiere a la 10ª parte de los ingresos, o el 10% que nosotros podemos recibir. Ofrendas son las dádivas voluntarias de acuerdo a la necesidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se maneja estos 2 términos: ofrendas y diezmos y ofrendas. Y las ofrendas han sido dadas para ayudar en una necesidad. No podemos mezclar las cosas, ¿no? Si yo estoy ofrendando de mi diezmo, no, o sea, diezmos o 10ª parte y ofrendas en el Antiguo Testamento eran totalmente diferentes, y lo vamos a estudiar. Entonces, primer punto, los diezmos y las ofrendas antes del antiguo pacto. En el libro de Génesis solo tenemos 2 versículos que se refieren a los diezmos. Génesis 14, 17 al 20, dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendigan a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Esta historia la encontramos cuando Dios bendice en esta batalla a Abraham y trae joyas, trae dinero, y cuando encuentra a un hombre llamado Melquisedec, Dios, o en este momento Melquisedec lo bendice. Y Hebreos va a hablar acerca de este tema, pero es curioso porque ¿quién sería este personaje? Si miramos este versículo 18, dice que él es rey de Salem, que hoy se conoce como Jerusalén. Rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Hebreos menciona que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Y quién ofreció pan y vino en el Nuevo Testamento? Muchos entonces creen que es Jesús antes de venir a Belén. Es un tipo de Cristo que se llama una manifestación del Señor, que Abraham voluntariamente, no fue obligado, no hubo una ley, nació en su corazón el dar la 10ª parte de lo que él había obtenido. Al hacer esto, Melquisedec lo bendijo. Vamos a ver otra referencia, Génesis 28 del 18 al 22. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esa promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob, ahora siendo uno de los patriarcas antes de la ley, porque tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, el nieto de Abraham, él dice: todo lo que me deis, si Dios todo lo que me va a dar, yo le voy a dar la 10ª parte. No había una ley, no había una obligación. Antes de la ley se ve que la actitud de estos patriarcas era en señal de agradecimiento el dar al Señor
la 10ª parte. Claramente la Escritura nos muestra que en esa piedra que él erigió, derramó aceite, hizo su promesa y siempre cumplió, y hemos visto en toda la historia cómo el Señor lo bendecía. Ahora, las ofrendas, en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Y qué dice el versículo, hermanos? Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Muchos han interpretado de varias formas estos versículos, pero si tú te pones a ver bien, Dios no es que no miró la ofrenda. Algunos dicen, no, es que trajo su borrego, es que trajo las frutas. No lo miró a él, su corazón. Y en Hebreos habla esto: por fe, Abel dio una ofrenda que al Señor le agradaba, porque él tenía convicción en su corazón de que estaba dando algo al Señor y era lo mejor de sus frutos. Es decir, antes de la ley, la actitud de estos dos hombres que están ahí era muy importante, tanto como la ofrenda que estaban presentando. Vuelvo a repetir, o sea, la actitud del corazón, tanto como la ofrenda, para Dios siempre han sido importantes, y él miró con agrado la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, porque Dios ve con qué actitud, con qué corazón nosotros damos a él. La segunda parte, vamos a ver ahora los diezmos y las ofrendas en el antiguo pacto. Hemos visto antes del pacto, ahora en el antiguo pacto. Ellos, los judíos, cuando salen de Egipto, empiezan a dar los diezmos porque la ley empieza a regular, y les dice en Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado, mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. ¿Cuál fue la actitud? Ya sabemos que la ley dijo que tiene que dar su 10ª parte, el diezmo. La actitud que se ve de cada uno de los que estaban en el antiguo pacto, ellos decían: el diezmo de todo producto del campo, ya sea el grano o los árboles, pertenece al Señor. Ni ellos agarraban y decían, esto es mío y de lo que es mío le estoy dando al Señor. No, esto es del Señor. ¿Y del fruto del qué? De todo lo que daba en el campo, y es más, del ganado. O sea, si tenían 10 vacas, ellos agarraban y decían, esta vaquita es del Señor, la estoy criando, es del Señor, y en su tiempo, bueno, cuando esté grande o cuando llegue el momento, se la voy a dar. No es agarrar y decir, son mis 10 vacas y mira, Señor, que te estoy dando. ¿Ah? No. La actitud era, eso es del Señor. Ahí están los árboles, las mandarinas, las naranjas, los plátanos, no sé si había plátanos, pero ya, esto es del Señor y esto es mío. Siempre tuvieron esta actitud. Vamos a ver ahora, esto ya lo hemos pasado. Daban el diezmo también ahora por las festividades. Levítico 12, 17 al 19. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y tus rebaños, ni lo que has prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo hará tu hijo, tu hija, tu esclavo, los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Mínimo tenían 7 festividades, 7 fiestas. Se celebraban muchas durante todo el año, así como nosotros, en nuestro contexto cultural. Bueno, tenemos ahora que celebrar el Año Nuevo. ¿Qué más celebramos? Llega Semana Santa, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de Arequipa, no sé, 28 de julio, el Día del Pescador. No sé, bueno, ¿qué es lo que sucede? El Día de Arequipa, no hay que olvidarse, hermanos, el Día de Arequipa, feriado acá. ¿Qué hacían
como hoy en muchos pueblos pequeños lo hacen. Cuando viene una fiesta, ¿qué es lo que hacen? Los pobladores dicen, vamos a hacer una fiesta, ya, yo voy a poner un cordero, no, yo voy a poner a mano de obra, o sea, todos tenían que poner. En este contexto era igual, tenían que celebrar festividades y el Señor dijo, den su diezmo, aparte de lo que se recibía del diezmo, del grano, de la cosecha, aparte de los animales, tenían que dar para las festividades. Ahora daban otro diezmo, ¿a quién? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas venían de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. De los levitas, digamos, venía la familia de Moisés y de Aarón. Y Dios dijo que de Aarón, todos los hijos o los descendientes, los nietos, iban a ser los sacerdotes, y de ahí venía el sumo sacerdote. Pero los demás que no eran de la descendencia o la ascendencia de Aarón, eran levitas que se encargaban a servir en el templo, hacían los sacrificios, la limpieza, los coros, eran miles. Y Dios dijo que cuando ellos entren a la tierra prometida, no iban a comprar terreno, no iban a tener propiedad, no iban a tener animales, ellos iban a vivir del diezmo, de la 10ª parte que daban el resto del pueblo. Vamos a ver esto en Deuteronomio 14, 27 al 29. Dice, pero toma en cuenta los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo ¿de qué? De tus manos. Hasta ahora estamos viendo 3 tipos diferentes de diezmos. Algunos dicen, mire, es el mismo diezmo pero en 3 partes, pero yo lo veo 3 formas, porque esto es cada 3 años. Ellos deberían de traer el dinero, o mejor dicho la cosecha, ponerlo ahí, y los levitas comían de los graneros, pero también el sistema de gobierno, el sistema sacerdotal o el sistema religioso se sostenía y se mantenía en base a los diezmos y ofrendas que traía el pueblo. Dios siempre estuvo preocupado por el extranjero, por el huérfano, por la viuda. Y es hoy labor de la iglesia también hacer lo mismo. ¿Y de dónde van a salir? De los diezmos y las ofrendas. Por eso les dije al principio, agradezco al Señor por cada persona que ha sido partícipe de estos 3 proyectos sociales de poder ayudar, por ejemplo, esos chicos huérfanos que están en el orfanato de niños con discapacidad, que se ha ayudado. A estas familias que muchos de ellos a veces están desamparadas, madres, los esposos se han ido, los han dejado, porque es una triste realidad que cuando una familia hay un niño con discapacidad, normalmente el hombre los abandona, los deja. Pero en esta cena navideña que se llama Lucas, lo hemos ayudado, igual con el proyecto Wiñaspa, o sea, debemos de continuar siendo la iglesia como lo fue en el pueblo de Israel, de seguir ayudando a personas que necesitan, pero también sostener y mantener el sistema religioso que si no se sostiene por medio de las ofrendas o los diezmos o los ingresos, se cae. Y esto es triste. En un resumen entonces, si podríamos decir, los judíos daban el diezmo de todos los productos del campo. Segundo, daban el diezmo por las festividades. Tercero, daban el diezmo cada 3 años a los levitas, viudas, extranjeros y huérfanos. Entonces, en resumen, ¿saben cuánto daban el pueblo de Israel? 23.3% al año. Y ustedes dicen, no, que era 10% nomás, no. Por eso les estoy mostrando los versículos, ustedes pueden ver. Hoy es muy similar a lo que nosotros tenemos, porque esto es el sistema de gobierno. En nuestro sistema de gobierno democrático en el Perú, estamos obligados a dar un 18% de las compras y las ventas. Ese es el sistema financiero. Estamos obligados a dar el 2% o el 2.5% del impuesto a la renta. O sea, es un 20%. ¿Para qué? Para que el sistema de gobierno, bueno, y el sistema clérigo que hay de la Iglesia Católica y todo lo demás se sostenga. Eso era muy parecido a lo que ellos tenían y eso era en el antiguo pacto. Vamos a ver las ofrendas. Deuteronomio 16, 16, 17 dice, 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor, tu Dios.
En el lugar que él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, hermanos. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Como les dije, habían fiestas. Unos eran la semana de los panes sin levadura, las enramadas, las trompetas, la Pascua. Muchos de estos eran fiestas que se celebraban y ellos tenían que dar su diezmo para sostener esta fiesta. Pero los varones, aparte de lo que era el diezmo, en la cual se ve a la familia, los varones a partir de los 12 años tenían que ir obligatoriamente 3 veces al año a estas fiestas, hermanos. Y dice la Biblia, no tenían que ir con las manos vacías. ¿Con qué tenían que ir? Con ofrendas. Entonces, este sistema también era instituido en el antiguo pacto. Proverbios, capítulos 3, versículo 9 al 10, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Esto era otra forma. ¿Saben qué se llamaba? Las primicias, los primeros frutos, lo que salía, la primera cosecha de manzanas, lo llevaban a los levitas, al templo, de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas reposarán de vino nuevo. Así que Salomón también habla de este tema, que era muy conocido y que el sistema judío se sostenía de esta forma. Pero surge una pregunta: ¿Israel siempre fue fiel con sus diezmos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Han estudiado alguna vez este tema? Vamos a ver lo que dice Malaquías, el capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? El Señor dice: en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Como les dije en la introducción, muchas iglesias y a veces sistemas usan este versículo para obligar a los hermanos, a los que vienen a la iglesia, a dar su diezmo. Y los atemorizan, le dicen: eres maldito porque no estás dando tu diezmo. Ojo, entendamos el contexto, que es muy importante para una buena interpretación de la Biblia. Y el contexto es: Israel se fue 70 años deportado a Babilonia. Ellos regresan de Babilonia. Esdras y Nehemías empiezan a reconstruir el templo, los muros, y Nehemías empieza a restituir el sacerdocio. No había levita, no había sacerdotes que se dedicaban exclusivamente a ellos, pero sí existían de la familia de Moisés o de Aarón y de Leví. Y entonces restituye, y Nehemías tiene que regresar a Persia. Y lo deja todo instituido. Aproximadamente 10 a 12 años está en Persia, regresa otra vez a Jerusalén, y encuentra que el levita, el sacerdote, está trabajando en la chacra, están vendiendo la comida por los mercados, y dice, y no hay sacrificios. Dice: ¿y por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a dejar de dar el diezmo, la ofrenda, y como ya no entraba la comida al templo, a los almacenes, ¿qué tenían que hacer ellos? Trabajar, porque también tenían familia, porque también tenían hijos. Entonces, a medida que el pueblo de Israel, en su actitud y su corazón, pensaba: si yo doy, me va a faltar, sufría el sistema religioso, porque ellos tenían que trabajar. Y a la vez que sufría el sistema religioso, los levitas no estaban, no había sacrificios. Por lo tanto, Dios no bendecía la tierra, el producto del campo. Y a pesar de que ellos pensaban: voy a tener más cuando yo no dé, porque me hace falta a mí, al final trabajaban más y la chacra no producía como debería producir y sufrían más económicamente. Es el mismo temor hoy de muchas personas. Si dicen: tengo tanto dinero y si doy, me voy a quedar con menos. Entonces mejor no doy. Pero si tú no das, también el sistema religioso en el cual está fundamentado todas las iglesias, también se cae. Y a veces es triste cuando el pastor no está disponible. ¿Sabes por qué? Porque tiene que estar trabajando.
y no hay misioneros. ¿Por qué? Porque no hay quien sostenga la obra, y entonces el reino de los cielos no avanza, no crece, y eso es un problema. Entonces, si queremos responder, ¿dieron? ¿Fueron fieles? ¿Sabes qué? Israel no siempre fue fiel con sus diezmos y ofrendas. Su actitud cambió con el tiempo, y en lugar de querer retener más, al final se metieron en más problemas. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de no dar al Señor, y el Señor claramente los acusó, le dice: ustedes me están robando porque no están dando sus diezmos y ofrendas. Y por eso decía: ¿robará el hombre a Dios? Claro, pues están robando al Señor, no es al sistema religioso o no es a una iglesia, es a Dios en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver el tercer punto, los diezmos y las ofrendas en el nuevo pacto. Y ahí viene el conflicto, ¿no? Porque hay personas que dicen: bueno, el diezmo pertenece a la ley, hoy no estamos obligados a dar el diezmo. Amén, aleluya, dicen algunos. Buena, porque no queremos dar diezmo. Y ha sido tan, diríamos, maltratado esta palabra diezmo. Si tú miras en las redes sociales, dices: está yendo a una iglesia evangélica, ya, seguro quieren tu diezmo, no de los diezmos, ¿no? Todos hablan ahí. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Dan diezmos? No dan diezmos. Si no dan diezmos, yo voy. Pero si me obligan a dar diezmo, no voy a ir. O sea, es tan conflictivo esto hoy en día en todo el mundo, y vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, para entender un poco más el contexto de lo que va a venir. Me gustaría enseñar un poquito acerca de las leyes ceremoniales y las leyes morales. Es tan interesante este punto, porque los judíos tenían esto, cuando hacen el antiguo pacto: leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Las leyes civiles eran: ¿qué pasa si por casualidad un hombre mata a otro hombre jugando? Bueno, hay leyes civiles, hay un juez, los va a juzgar. ¿Qué pasa si dicen que es su burro, pero se parece, murió y lo agarró al burro? Que se llama, ¿saben qué? Leyes civiles. Leyes ceremoniales eran aquellas, por ejemplo, que decían: si una persona toca a un muerto, quedaba impuro. ¿Qué tenía que hacer? Ir donde el sacerdote, purificarse, pasar un tiempo, un periodo. Y aún para las mujeres era bien interesante, ¿no? Porque si las mujeres estaban en su periodo y se sentaban en un lugar y venía un hombre y por casualidad, sin entender, se sentaba ahí y decía: quedaste impuro. Así que tienes que ir donde el sacerdote a purificarte. ¿Qué tengo que hacer? Lleva esto, lleva el otro. Eso se llaman leyes ceremoniales. ¿Cómo vamos a hacer los sacrificios? Leyes ceremoniales. Pero también existen las leyes morales. Muchos hablan, bueno, ahí están los 10 mandamientos, ¿no? ¿Se recuerdan los 10 mandamientos? Que hay muchas más otras leyes morales, y Jesús decía: vamos a resumirlas en 2, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, las leyes morales. Ahora, ¿cómo trató Jesús las leyes ceremoniales versus las leyes morales? Porque, ojo, las leyes civiles han sido dadas a Israel, eso no tenemos nada que ver. Hoy día ya Jesús cumplió la ley, estamos en un nuevo pacto. Las leyes ceremoniales, ¿será para nosotros hoy? Tampoco, porque ya no estamos en base a sacrificio, ya Jesús hizo un sacrificio y pagó por todos nosotros. Ahora, ¿qué piensan de las leyes morales? No robarás, no matarás, ¿seguirán hasta el día de hoy? Bueno, vamos a ver. Mire, Jesús dio un nivel más elevado a las leyes morales, mientras minimizó las leyes ceremoniales. Para que lo podamos entender así, maximizó o lo puso en alto las leyes morales y minimizó las leyes ceremoniales. ¿Me están entendiendo o no, más o menos, hermanos? Un ejemplo, estamos hablando hace un momento, cuando Jesús, según la ley, si un hombre, un varón, tocaba a una mujer, como digo, que estaba en su periodo, y recordamos cuando Jesús es invitado para sanar o ayudar a esta niñita, la hija de Jairo, recuerdan, Jesús está yendo y va una mujer
con flujo de sangre por más de 12 años y toca al Señor Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me tocó el manto? Esa mujer fue sanada, pero según la ley ceremonial, ¿qué tenía que hacer Jesús? ¿Sabes qué, Jairo? Lo siento, no puedo ir, voy a ir ante el sacerdote, me voy a purificar, porque es la ley ceremonial, no puedo ir así. Jesús fue y continuó su camino. Pero cuando llega donde la hija de Jairo, le dicen, ya murió. No molestes más al maestro. ¿Y qué hace Jesús? Salgan de acá, agarra un muerto, ora por el muerto, o la niña muerta, resucita. Según la ley, Jesús tenía que ir donde el sacerdote otra vez y purificarse. ¿Qué hace Jesús? Sigue su ministerio, porque las leyes ceremoniales las puso abajo, las minimizó. Jesús comía con las manos sucias y según las leyes ceremoniales, no puedes comer con las manos sucias. Jesús decía, ¿sabes qué? No es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Ahora, haciendo esto, miren, vamos a ver las leyes morales. Adulterar o desear la mujer del prójimo, no adulteres. En la ley estaba considerado el hecho, o sea, el momento de tener las relaciones sexuales, pecado. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo maximiza y lo eleva a un nivel más alto que una ley moral. ¿Sabes por qué dice? Has escuchado, no adulteres, pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. O sea, no necesitas llegar al acto, solo la actitud en tu corazón. ¿Han escuchado en la ley que dice, no, el que dice fatuo, dice la Reina Valera, o idiota o imbécil a su hermano? Y han escuchado que dice no matarás, pero yo te digo que si tú le dices fatuo, imbécil, ya lo has matado. La ley moral, matar, mira, ahora lo pongo acá. Y podemos seguir ahora muchas cosas. Ahora, respecto al sábado, ¿qué creen que hizo el Señor? ¿Lo maximizó o lo minimizó? ¿Qué lo hizo? ¿Lo maximizó o lo minimizó? Lo minimizó porque agarró y dijo, oye, pero en sábado estás sanando. Sí, porque Jesús es el Señor del sábado. Mi Padre sigue trabajando, yo sigo trabajando. ¿Ley ceremonial o ley moral? Ahí va un conflicto. Pero siempre él estaba haciendo algo en sábado, y lo minimizó. Ahora, lo que nos compete, el dar. ¿Lo maximizó o lo minimizó? ¿Qué creen que hizo? No, ustedes no tienen por qué dar el diezmo porque estamos en un nuevo pacto, no tienen que dar su 10ª parte. ¿O lo maximizó? Miren, podemos ir con todo esto, pueden entender esto en una perspectiva de las leyes ceremoniales y las leyes morales, pero vamos a ver a lo que nos corresponde, Jesús y el diezmo. Vamos a ver Mateo 23:23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. O sea, ¿cuál? Debían haber practicado esto, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin descuidar ¿qué? Aquello. O sea, no tiene que haber un desbalance en la vida cristiana. ¿En qué sentido? Es que hay personas en todas las iglesias que dicen, por lo menos yo doy mi diezmo. Sí, pero no eres un hombre justo, no vives en la justicia, pero por lo menos. Eres un problema, no tienes misericordia. Sí, pero yo estoy dando mi diezmo. No eres fiel, eres un hombre infiel al Señor o a tu pareja, pero, pastor, estoy dando mi diezmo. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que yo me salga de la iglesia y conmigo se va el diezmo, por si acaso? ¿O prefiere un hombre infiel en la iglesia, una mujer infiel, pero que dé el diezmo? Pero me aguanta, pastor. ¿Qué prefieren? ¿Entienden ese desbalance? Jesús dijo, los dos, de forma holística, tiene que ser tu vida. Porque hay personas que dicen, yo sí soy fiel, yo no peco, me porto bien, pero ¿das tu diezmo? Ah, no, eso sí que no, porque, bueno, yo tengo muchos gastos, mira, tengo mis tarjetas, que el centro comercial, que no sé qué. Dios
quiere que sea de forma holística, tanto que te apartes del pecado, que vivas una vida justa, que vivas una vida en fidelidad, pero que también des. Jesús dijo, tienen que hacer los dos. Y ojo que los fariseos eran tan estrictos. Mira, ustedes han visto la semilla del anís. Yo tengo anisito en mi casa, ¿no? Entonces ellos agarraban el anís, tiraban a la mesa y empezaban a contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 acá, diecitos, grupitos de 10. Entonces ya, el diezmo de los anisitos, la 10ª parte para el diezmo. El comino, ¿han visto el comino cuando no está molido, no? Agarran esas semillitas y decían 1, 2, 3, 4, se daban la molestia y decían, o sea, ustedes son tan minuciosos, tan fieles en su diezmo, pero descuidan la misericordia, la justicia, la fidelidad. ¿De qué te sirve dar tu diezmo? Si en tu vida eres terrible, no amas a Dios, no honras a Dios, no respetas a Dios. Los dos deben ir de la mano. Y Jesús dice, es importante hacer esto sin olvidar aquello. Ahora vamos a ver Jesús cómo interactúa en los evangelios. Había un hombre que se llamaba Zaqueo, ¿recuerdan? Zaqueo, un hombre chiquito que va al árbol y queriendo mirar al Señor. Luego Jesús le dice, voy a ir a tu casa a comer. Prepárate, Zaqueo. Cuando llega a la casa, Zaqueo se emociona y dice, ahora sí conocí al Señor. Y saben, si ustedes leen Lucas capítulo 19, del 1 al 10 es la historia, pero el versículo 8, Zaqueo dice, voy a dar, Señor, la mitad de mis bienes. Ahora, y Jesús dijo, wow, la salvación llegó a esta casa. Ahora, si Jesús hubiera sido ese hombre legal, como dicen, no pegado a la ley, en ese sentido, maximizando o minimizando lo que estamos hablando de las leyes ceremoniales, o religiosas o morales que estamos hablando, le hubiera dicho a Zaqueo, Zaqueo, no exageres pues, Zaqueo, con dar tu diezmo estás bien, ok. Porque ¿saben cuánto es la mitad de los bienes? ¿Cuánto es la mitad? 50%. Jesús no agarró y dijo, da el diezmo, Zaqueo, y estamos a par. Zaqueo dijo, yo voy a dar el 50%, Señor. ¿Y Jesús qué le dijo? La salvación llegó a esta casa. Lo minimizó, no, lo maximizó. Tenemos otra historia. Hay una viuda. Miren, esto era la idea del templo, estos eran los fariseos, ellos tenían muchas monedas y cada vez que tiraban una moneda, y como esto era de lata, que está acá en la figura, sonaba bla, 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 y cantaban y contaban. Así que vino una viuda, pobre, dice la historia, y dio 2 dracmas, 2 moneditas, 2 soles, si lo podríamos. Los demás daban sus monedas de 5, plan, y ella vino a dar sus 2 solcitos. Esta historia ustedes la pueden ver en Lucas el capítulo 21, del 1 al 4. Y luego Jesús dice, esa viuda dio todo lo que tenía. ¿Y saben cuánto es todo lo que tenía en porcentaje? ¿Cuánto es? 100%. Jesús no agarró y dijo, estás dando mucho, mejor da el diezmo. O sea, si son 2 soles, da tus 20 centavos y estamos bien con Dios, estamos parches. O sea, no, ¿para qué estás dando 2 soles? Jesús agarró y maximizó, ¿sí me entienden? Lo puso a un nivel más alto. En el libro de Hechos, ustedes pueden ver esta historia en el capítulo 4, versículo 32 al 37, de un levita. Ya les dije que los levitas no deberían tener propiedades, pero llegó un hombre que se llamaba Bernabé, levita, tenía un terreno, vendió el terreno y dio todo el dinero del terreno a los apóstoles. ¿Y saben cuánto es todo? El 100%. Puedes seguir leyendo Hechos capítulo 4, los demás versículos 5. Dice que la iglesia vendía propiedades, traían a los pies de los apóstoles y los daban, hasta que llegó Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira es como vendieron su casa, es como Dorquitas y yo nos ponemos de acuerdo y hemos vendido nuestra casa en $100,000, por ejemplo. Y decimos, Dorquitas, con $5,000 nos compramos un carrito, así que mejor digamos que lo hemos vendido en 95,000 y es demasiado. Están dando el 95%, no nos están dando el diezmo. Dando el diezmo estarían bien. Pero llegan a los apóstoles y Pedro le dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Inmediatamente cayeron muertos los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estaban bien dando el 10%? No, tiene que ver con una actitud del corazón.
dar es importante, no solamente la cantidad que tú das o no la cantidad, pero lo más importante es la actitud en el corazón. Puedes revisar los demás versículos. Ahora, respecto a Melquisedec, en Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 8, dice: ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo. Miren, ellos cobraban, no es que, porque era una obligación en el antiguo pacto, es decir, de sus hermanos, aunque esos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se ha dado testimonio de que vive. Para hacer un resumen, tanto en el antes de la ley, con la ley, los levitas, Melquisedec, todos tenían la actitud de dar al Señor. Y lo más importante era su corazón. En el tiempo de Jesús, vemos que Dios está mirando el corazón y está maximizando. O sea, si me pregunta por ahí, dice, entonces, ¿vamos a dar la 10ª parte? En el Nuevo Testamento no es el diezmo, no es la 10ª parte. ¿Saben cuánto es, hermanos? El 100%. Usted dice, no, ahora sí ya. Yo estaba feliz con el 10, ya ni llegaba al 10. Ahora el 100. No, porque sabes que en el Nuevo Testamento todo lo que es tuyo es de Dios. Entiende el asunto de la soberanía de Dios. Dios ha permitido, y lo ha permitido porque te ha dado la capacidad, tanto intelectual, o quizás nacer en una familia donde tú tenías las posibilidades de estudiar, cosa que otros no lo tenían. Y estás en el lugar donde Dios te tiene, y eres bendecido, pero para que tú bendigas a la extensión de su reino de los cielos. Dios te ha dado las fuerzas para levantarte hoy. Dios te ha dado la capacidad para trabajar en su soberanía, y por su derecho de creación, el 100% le pertenece a Dios. Por su derecho de redención, porque Él nos ha salvado, esto le corresponde al Señor. Entonces, entendamos este punto muy importante en el Nuevo Testamento. Cuando tú vivas de esta forma, no va a ser difícil dar, porque algunas personas tienen problemas hoy para dar. Se dice hoy que hay un mínimo porcentaje, hermanos, en todas las iglesias que están siendo fieles con su 10ª parte para dar al Señor. El sistema en Calvary Chapel, ustedes saben, no es así. No tenemos una lista de miembros, si tú das o no das, eso es personal y es algo como siempre hemos encontrado un principio: lo que hace tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Si alguien me pregunta, ¿es obligatorio dar? Acá no hay una obligación de dar tu 10ª parte, tu diezmo. ¿Eso significa que no debes dar? No, significa que es algo que tiene que ser transparente, honesto y con una actitud correcta entre tú y Dios. Y siempre les he bromeado que si yo sé que estás dando mucho, te voy a abrazar mucho, hermano. Y si no vienes a la iglesia, te voy a estar llamando el lunes. ¿Por qué no has venido a la iglesia, hermano? Es una broma que les digo, ¿no? Es porque el sistema nos protege. Yo no sé quién da, porque yo no reviso los sobres, porque sí tenemos sobres solamente porque ustedes lo han pedido, porque algunos dicen, pastor, me da roche poner mis dólares delante de todos, mis euros, mis libras esterlinas que venían, no sé, ¿no? Mis billetes de Santa Rosa, no sé, de Jorge Chávez, me da roche, pongo unos sobrecitos. Bueno, lo ponemos los sobrecitos para ustedes, pero no dice ahí nombre, no dice, que no queremos saber quién da, o quién, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Señor. Pero eso significa que no des, no, porque otra vuelta repito, es algo entre tú y Dios. Ahora, 2 Corintios, ya para terminar, capítulo 8 y 9, ustedes lo pueden leer en su casa. ¿Cómo debemos dar? Dar en necesidad, dar a la obra de Dios, dar a los pobres, dar a las viudas, dar a los huérfanos, dar para que la iglesia cumpla su misión, que es la misión de Dios. Nuestro deseo en el año 2020 es que de forma efectiva lleguemos a ser una iglesia con la misión integral.
Hay personas que desean ir a la China, a la India, pero no son de esta iglesia. Nosotros podemos adoptar misioneros, pero lamentablemente con el presupuesto que estamos manejando no podemos contar. Pero si no somos correctos, honestos y serios, dando lo que nos corresponde, no vamos a poder avanzar. Así que oro para que el año 2020 recordemos siempre lo que hemos leído al principio, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que dice? Los vuelvo a leer. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, hermanos, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, recuérdalo, siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Cuando leemos este versículo, el que siembra escasamente, cosecha escasamente, y el que siembra abundantemente, como les dije, esta pseudo, diríamos, pues evangelio que ha salido de Fe y Prosperidad, lo ha tergiversado y ha apelado a la manipulación, especialmente a la ambición. Es que si tú siembras un billete de 100 soles vas a cosechar 1000 soles. Tú dices, está bueno el negocio, pues, ¿no? Piensan que es como un banco, voy a poner y estoy esperando mis 1000 soles, Señor. Tristemente no va a llegar, pues, porque tienes que trabajar. Entonces, ¿por qué doy? ¿Por ambición? O en otro lado va por obligación. Malditos sois con maldición. Porque entonces, no, lo ideal es que tú des con la misma actitud que dieron Abraham, que dieron Jacob, que dieron los judíos al principio, que dio la iglesia en el libro de los Hechos y que hoy deberíamos de estar repitiendo. Dar lo que se debe de dar. Ahora, si tuviéramos un campo como estos, en esta medida en la cual nos reunimos, ¿qué sería dar? Miren, de forma desmedida. Hay que dar en la medida correcta. Si yo quiero tener una buena cosecha, ¿será posible que yo tenga un saco? No sé si tienen experiencia en sembrar plantas o sembrar en la chacra, en el campo. Yo puedo echar un saco de trigo aquí, hermanos, entero, porque quiero tener mucha cosecha. ¿Qué va a pasar? Se va a ahogar, no va a crecer, porque estoy ambicionando, digo, quisiera tener harto. Pues no va a funcionar. Entonces, bajo este principio, digo, voy a dar entonces escasamente. Voy a plantar 10 semillas en este campo y espero cosechar todo este campo lleno de choclos, digamos, ¿no? Si hablamos de choclitos. ¿Qué va a pasar? Voy a tener 10 choclos y el resto del campo no va a dar. Entonces, ¿qué significa? Que si yo sé un poco de agricultura, tiene que tener su espacio, cada semilla, entonces voy a sembrando mi maíz, conforme a lo que se ha establecido acá, y al final tengo una cosecha buena, agradable, medida, sosegada, como dice el Señor. Lo único que yo te digo, hermano, es da lo que tienes que dar al Señor. Da como te has propuesto en tu corazón, da con alegría, pero hermano, da, no dejes de dar. Este de aquí, este cuadro que les voy a mostrar, es un ejemplo, y con eso ya termino, que significa de mis ingresos el 70, 20, 10. Ojo, yo no soy economista, pero esto es un cuadro que me ayuda y les puede ayudar a ustedes a cómo manejar sus finanzas. ¿Qué significa 70, 20, 10? Si yo tengo 1000 soles de ingresos, debería de acostumbrarme a vivir con 700 soles. Es un ejemplo, no van a decir, no, mentira, no, es un ejemplo. Y debería acostumbrarme a guardar o a ahorrar, porque esto es bíblico, 200 soles. Y lo que es del Señor es 100 soles. Yo debería manejar esto. Ahora, si yo gano 2000 soles, pues multiplica nomás. Deberías acostumbrarte a vivir con 1400, ahorrar 400, y lo que es del Señor son 200 soles. ¿Y por qué decimos ahorrar? Mira, es mejor comprar algo al contado que comprar a letras. Y a veces se endeuda, como digo, en las
casas financieras o en los centros comerciales, porque compran a crédito, y eso, si no sabes manejar el crédito, si no tienes algo, va a ser un problema. Entonces mejor ahorra y luego lo compras al contado, y al final eso sí es un verdadero ahorro. Pero acostúmbrate a vivir con ese 70%, hermano. Lo triste es que si tú ganas 1,000, al final del mes terminas gastando 1,050 y 1,100. Y dices, Señor, perdóname esta vez porque no he tenido para el diezmo. Pero si ganaría 1,500, yo te daría 150, Señor, y con los 1,050, los 1,100 que estoy gastando serían 1,250 y me quedaría 250, Señor, bendíceme con 1,500. Y cuando empiezas a ganar 1,500, ¿qué crees que va a pasar? Vas a gastar 1,600, 1,700. Porque es un principio que Eclesiastés y el sabio Salomón lo dijo: el que tiene más, gasta más. ¿Sabes? Porque no es un asunto de que tienes o no tienes, es un asunto del corazón. Y el que ama el dinero, dice Pablo, de dinero nunca se sacia. Siempre quieres más y quieres más y quieres más. Así que ten la actitud correcta para dar. Termino con estas 3 conclusiones. Primero, como hemos visto, dar tiene que ver más con la actitud que con la cantidad. Segundo, dar es una forma de adoración a Dios, porque ellos lo hicieron en el antiguo, antes de la ley, en la ley, y aún podíamos ver en el Nuevo Testamento, cuando los magos o estos hombres sabios llegaron a Jesús a adorarlo, a honrarlo, como dice Proverbios, honra con tus riquezas a Dios. No llegaron con las manos vacías, llegaron con oro, con mirra, llegaron con especias, porque era una forma de adoración a Dios. Y tercero, dar es una forma de creer en la provisión de Dios. Considérenlo bien esto, hermanos, y que el Señor nos halle fieles en todo. Ojo, que si hoy tú tienes miedo de decir, si doy me va a faltar, no, cuando tú das es una forma de creer y confiar en Dios. Lo único que os vuelvo a repetir, den. Lo mínimo que podría ser, siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento, siguiendo el ejemplo, una 10ª parte es muy sabio dar. ¿Eso significa que solo tengo que dar la 10ª parte? No, puedes dar más. Hay hombres en la historia que han dado más, 20, 30, 40, 50%, y pueden vivir felices con su 50%. Porque no se trata de que yo tengo más para mí, sino que hago con lo que Dios me ha bendecido. Así que es un ejemplo, es una forma, es una manera sabia, pero seamos fieles, que cuando venga el Señor nos halle fiel en todos. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría y sobre todo la convicción de dar al Señor como debemos de dar conforme has propuesto en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo tan especial que podemos pasar estudiando tu palabra. Sé que es un tema, Señor, que ha causado mucha polémica, pero no hay nada más bonito, Señor, que estudiar tu palabra y entender que el dar siempre ha sido